pero solamente algunas personas hacen publicidad. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Les damos la más calurosa bienvenida a este seminario internacional, Los públicos de cine clásico, casos, métodos y reflexiones teóricas. Es nuestro quinto encuentro y en esta ocasión tenemos el gusto de escuchar a Claudia Bosay Pisano y María Paz Peirano de la Universidad de Chile, quienes presentarán su exposición Ir al cine en Santiago de Chile, 1930-1950, experiencias barriales. María Paz es profesora asistente de la Universidad de Chile, es antropóloga social de la universidad, de esa misma universidad y doctora en antropología social en la Universidad de Kent, de Reino Unido. Sus especialidades son antropología del cine, antropología visual, cine documental y cine chileno. Su trabajo se enfoca en las dinámicas de construcción del campo cultural chileno, particularmente en el trabajo cinematográfico, festivales de cine y otras prácticas de producción, exhibición y circulación cinematográfica, atendiendo a procesos de internacionalización y educación dentro del campo. Fue investigadora responsable de proyectos festivales de cine, experiencias de formación y expansión del campo cultural cinematográfico chileno y actualmente del proyecto Públicos de Cine en Chile, Cultura Cinematográfica, Cinefilia y Procesos de Formación. Es co-creador y responsable del sitio Festivales de Cine de Chile y es parte del equipo Salas y Butacas. Claudia Bosay es profesora asistente de la misma universidad, es historiadora de la Universidad Diego Portales, también de Chile, y doctora en estudios de cine por la Queen's University en Irlanda del Norte. Sus áreas de interés se enfocan en la representación de la historia en el audiovisual y el estudio del campo cinematográfico histórico chileno, particularmente en relación a los públicos. Fue investigadora responsable del proyecto Cartelera Histórica, estudios de exhibición y recepción de cine en Santiago entre 1918 y 1969, y es corresponsable del proyecto Valentín Letelier. Nuestros cines ya no están, recuperando la experiencia de ir a la universidad, de ir al cine, en el barrio Yungay, proyecto de la Vicerrectoría y Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Dirige el proyecto Salas y Butacas también, junto con Claudia, y es parte del equipo del proyecto Públicos de Cine en Chile, Cultura Cinematográfica, Cinefilia y Procesos de Formación. Bueno, las escuchamos y al final vamos a dejar un espacio para comentarios y intercambios, ¿sí? Gracias, Sonia. Gracias. Claudia, creo que estás sin micrófono. Claudia. ¿Pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Una dicha. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Gracias, Clara, también, y a todo el equipo por la invitación a participar en el seminario de hoy. Estamos muy felices. Y queremos contarle de los varios proyectos en que hemos estado trabajando en el último tiempo y del foco que hemos hecho con el público. Y para eso... Oh, ¿y esa rayita que está ahí? No. Oh. Ah, qué raro. Te aparecen unas líneas rojas, Claudia. ¿Sí? Alguien está escribiendo. Perdí el control de mi computador. ¿En serio? Sí. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a hacerlo, que no panda el cúnico, solo estamos partiendo. ¿Y ahí lo ven de nuevo? Oh, Sí. pero... no tengo control del PowerPoint. Pero María Paz, puedes seguir tú por mientras. ¿Puedo introducir mientras tanto? Mientras yo logro controlar esto, claro. Ya, yo voy a contarles lo que deberíamos estar viendo. No, bueno, como dijo Sonia, en nuestras biografías como que ya se nota, venimos trabajando en muchos proyectos respecto a este tema. Estamos cruzando, ahí se ve su PowerPoint, Claudia. Ahí. Estamos cruzando distintos proyectos de investigación, o más bien vamos a contarles un poco desde dónde hemos partido a trabajar sobre ello. Claudia.
Estoy tratando de poner función de presentación, no me deja, que no cunda el pánico. Entonces, el proyecto parte desde un proyecto que se llama PAI, que es un proyecto de inserción en la academia liderado por Claudia, donde Claudia me empezó a trabajar sobre una base de datos de las salas de Santiago y una revisión histórica de la cartelera de Santiago en el periodo mencionado. Así que, Claudia, puedes contar, o sea, ahora que... Muchas gracias, María Paz. Claro, nosotros, este fue el primer proyecto que nos ganamos, el Salas y Butacas, o sea, carteleras, que lo convertimos luego en el proyecto Salas y Butacas, y empezamos por trabajar en tratar de construir la lista de las películas, de las salas de cine que existían en Santiago, pero desde su cartelera. Bueno, y aquí también damos gracias a todos los fondos, a esta estrategia de multiproyecto que tenemos para poder desarrollar nuestra investigación, que les agradecemos a quienes nos han apoyado. Entonces, cuando partimos salas carteleras históricas y sala de butaca, ya en la revisión bibliográfica y en las investigaciones previas que habían habido sobre el tema, particularmente la de Jorge Iturriaga y la mesocratización de los públicos de cine, podemos notar que desde temprano en el siglo XX, desde 1913, hay al menos 63 salas. Ahora, hablar de esto es complicado porque en 1913 hay dos revistas o fuentes que nos dan listas de salas de cine. Y en ellas hay una diferencia de alrededor de 30 salas entre una lista y la otra, con una diferencia de apenas meses. Entonces, todas estas listas que tenemos de distintos periodos, como esta de Santiago en el 1913 y la que les voy a mostrar al tiro a continuación, son un poco engañosas en tanto son una foto solo de un momento en la colección de esa lista o de la fuente que hizo la recolección de salas, pero que no nos puede hablar de un fenómeno mucho más extendido, ¿no? Porque el número en particular va variando. Quizás algo importante para notar aquí es que en esta fecha, más o menos 1910-1913, lo que está marcado en azul en el PowerPoint era el lugar donde residía la élite santiaguina en aquella época. Y lo que está en amarillo, el barrio Yungay, uno de los casos en que vamos a profundizar hoy día, se constituyó como el primer barrio republicano en donde se construyeron casas y espacios habitacionales fuera del centro histórico de la ciudad. Ahora, para 1926 la lista varía, se reduce en 43 salas, y también empieza a reducirse la concepción de lo que es el centro de Santiago. ¿Pachi? Sí. Si quieres avanza a la próxima, ¿o no? Entonces, si se fijan, las salas que están viendo mi cursor, ¿cierto? Las salas que nosotros estábamos, o sea, el centro que estábamos mencionando, bueno, entonces no se preocupen, es donde ahora está el centro del mapa, y lo que va a pasar es que en tanto se expande la ciudad, se van a ir expandiendo los cines en conjunto con la ciudad. Entonces, si ustedes van observando los elegantes puntitos rojos que están puestos ahí en el mapa, van a darse cuenta cómo Santiago se expande y con ellos se expanden sus cines. Ahora, los cines del centro, esos que están como marcados en azul, siguen siendo los cines, o sea, se van a ir transformando paulatinamente en los cines más importantes de la ciudad, en tanto cines de primera vuelta, ¿ya? Y después vamos a ver que son cines además como diferenciables por sus características físicas, como cines más elegantes, por ejemplo, etc. En todos los barrios, sin embargo, van a empezar a aparecer cines que van a ser propios de ese barrio en particular. Entonces, si quieres, avanzamos. Agregaré un dato aquí, y es que estas 62 salas, divididas en los barrios, como las pueden ver ahí, son las que aparecen en la cartelera de prensa diaria de toda la década de 1940 en dos medios de publicación principales, El Mercurio y La Nación. Pero el problema, aparte del problema que tenemos, o de las cosas que hemos tenido que ir sorteando con el proyecto de investigación, es que realmente no tenemos todas las fechas de clausura de la sala. Entonces no sabemos cuántos son las plazas en cada momento dado, ¿no? Salvo que vayamos revisando la cartelera película a película, pero que es un trabajo bastante lento. Entonces lo que sabemos para de la década de
1950 a 1960 es que se construyen 26 salas más, 13 de ellas en el centro de Santiago, 2 en San Diego, que es el otro barrio que vamos a analizar hoy día, y después una en cada uno de los otros barrios, con alguna diferencia que la velocidad con que aumentan las salas de cine hacia el oriente se reduce, entonces hay 5 nuevas salas. Cosas que son interesantes de este proceso de la expansión de la sala a través de Santiago es que se va a empezar a notar una jerarquización territorial de dónde se van posicionando las salas. Y al mismo tiempo que barrios que son tradicionales como San Diego, que lo vamos a ver más adelante, también no para de refaccionar y reconstruir las salas. Y esto es parte de lo que nos pasa también. Tenemos muchos espacios que han sido salas de cine o teatros, luego salas de cine, que comparten con teatro, pero que después se restauran y vuelven a hacer una sala de cine con otro nombre y de otra administración, pero en el mismo espacio, y eso pasa en algunos espacios 3 o 4 veces. Entonces también ahí mantener la plaza tiene cierta maleabilidad en cómo se contea o cómo se cuenta la plaza también, ¿no? Entonces, Pachi. Ahí sí. Entonces, fíjense, esas imágenes que están viendo ustedes es de estos cines que van surgiendo a partir de los años 20, después que ahí tienen el de los años 20, el Coliseo de Mata, luego el Teatro Oriente, que aún existe, es uno de los pocos que aún existe con el edificio, el del 35, eso es el Oriente de Santiago, las fotos están como posicionadas en el lugar de la ciudad donde están ahora. Independiente, el Teatro de Almacea, que está en el norte, y el Colón, que está en el barrio Yungay, que mencionaba delante Claudia. Los niveles de elegancia del cine son directamente proporcionales, obviamente, a la elegancia del barrio en el momento en el que surge el cine. Entonces, por supuesto que hay una decadencia también del espacio, en tanto ese lugar puede transformarse como o lugares que se gentrifican, o lugares que empiezan como a popularizarse, y también el edificio. Entonces, dale, Claudia. Entonces, pensemos como en los cines del centro primero y después vamos a detenernos más profundamente en los barrios, que es el foco de lo que vamos a hablar hoy día con más detalle. Nosotros le pusimos ahí Santiago centro-centro, porque si se fijaron, la comuna del centro de Santiago que existe hasta el día de hoy, para los que no viven, no son de Santiago, Santiago se divide en distintas comunas, y existe una comuna que se llama Santiago Centro. ¿Ya? Ahora, dentro de Santiago Centro, nosotros podemos identificar el centro-centro y las como barrios aledaños a ese centro. Entonces, esa es una primera distinción a tener en consideración. Cuando nosotros decimos, entonces, los cines del centro, nos estamos refiriendo a los del centro-centro de Santiago, que corresponden a este polo, que es el polo de desarrollo económico, político de la ciudad. Entonces aquí vamos a encontrar, es como el centro financiero, el centro comercial, el centro también político de la ciudad. Aquí está la Moneda, por ejemplo, para los que han estado en Santiago, entonces está el edificio del gobierno y están distintos edificios de los ministerios, por ejemplo. En este mismo centro podríamos considerar. Ahora, dentro del centro hay ciertos lugares que fueron como lugares de cines particularmente. Principalmente una calle que es la calle Huérfano, que es la que ven ahí en las fotitos. En las fotos la ven de día y de noche, donde dice Teatro Central es de día. Esa foto ya es de los años 80, pero durante los 80 la calle Huérfano seguía siendo una calle de cines. Y ahí en la noche la ven en el centro en los años 50, el King, el Victoria, el Astor y el Ópera. Estaban todos juntos, y entonces, por ejemplo, entonces, si uno decidía ir al cine ese día, podía decidir en base a caminar por la calle, Huérfano sobre todo, qué película ver, o planearla con anticipación. Vamos a tener esas dos formas de relacionarnos con esta oferta. Y entonces, esto que estamos mostrando ahora es como en el corazón de la ciudad. Ahora, en límite, uno podría decir, de este centro-centro en la ciudad de Santiago, es una avenida principal que se llama la Alameda. Donde al principio no existen cines, pero después vemos que empiezan a surgir estos cines que nosotros podemos identificar con este centro también. Entonces, en la foto de más abajo ven lo que fue el Teatro Santa Lucía, que fue nuestro Cinerama, muy recordado Cinerama,
ahí lo ven en la fotito en el círculo, que ahora ya no existe, por supuesto. Entonces, todo este mundo del centro-centro es un mundo de cines de primera vuelta, los que estamos mencionando ahora, que a los que se puede acceder, por ejemplo, después del día laboral, durante la semana, o se puede acceder más ritualmente el fin de semana. Entonces, les voy a dar dos ejemplos. Nosotros hicimos varias entrevistas, hicimos algunas entrevistas con estudiantes de los cursos que hacíamos, que después si quieren les podemos contar un poco de esa metodología, y hicimos además entrevistas por nuestra cuenta por parte del proyecto, digamos. Y en una de las entrevistas de los estudiantes, por ejemplo, la abuela de uno de los estudiantes había trabajado de secretaria en el centro durante, vuelve un poquito Claudia para atrás, durante los años 50. Entonces, durante ese periodo, lo que le pasaba a ella, que nada, iba a trabajar en la semana, durante el almuerzo se escapaba, elegía qué película ver, compraba el ticket, y después, a la salida del trabajo, se iba a ver la película, y después se iba caminando a su casa. Algo que era es bien interesante para nosotros y que podemos después conversarlo con más profundidad, ¿cierto? Que tiene que ver con una dimensión de género que posibilitaba estos cines, porque posibilitaba un espacio de esparcimiento también para la mujer trabajadora en este caso, que era más o menos segura también dentro de este espacio. Entonces no es un espacio, este cine del centro no es un espacio inseguro, todo lo contrario, ¿sí? Hay vida en este centro, en este momento. Y además es un espacio al que se puede ir los fines de semana como más con la familia, con la pareja, como eligiendo, ahí sí, leyendo la cartelera que está en el diario y eligiendo ir a una de estas películas de manera un poco más elegante. Y ahí sí viene la diapo que quería pasar la Claudia recién. Entonces, Claudia, cuéntanos este ejemplo. Quisimos puntualizar este pequeño ejemplo adentro de Santiago Centro, como lo estamos nombrando, que es la Sala Cervantes. Y aquí queremos hacer la distinción de la experiencia teatro y sala. La Sala Cervantes era pequeña, vamos a ver otros números de otras salas más adelante, pero esta tenía 477 butacas, era pequeñita. Aquí era uno de los lugares donde mayoritariamente se estrenaba el cine chileno, en los 50, en los 60, principalmente, y en los 40 también, perdón. Y aquí se estrenaban las películas chilenas con mayor, como comúnmente, muchas veces en preestreno también, y aquí se armaba una especie de comunidad interna en esta sala, críticos de cine que escribían en las revistas de la época, más directores, muy ocupada para hacer el evento de lanzamiento. Entonces esta película tiene como una dinámica más particular en cómo se relacionan los espectadores con ella. Otro ejemplo que queremos dar, por ser también muy icónico, es el Teatro Real. El Teatro Real era sumamente elegante, lo construyó la Paramount Pictures, es quizás de uno de nuestros palacios de cine. Ahora también podemos discutir esa noción de palacio con respecto a lo que sabemos de ella, particularmente para esta pequeña aldea que era Santiago en 1930. Pero este teatro estaba entero decorado como una villa española por dentro, no muy cercano con Chile, ¿no? Pero la Paramount hacía esto comúnmente con sus salas de cine y generaba esta lógica de ensueño. Una de las entrevistas que tenemos también de los que se realizaron con el proyecto con los estudiantes, uno de los abuelos de uno de los estudiantes, valga de redundancia, confirmó que él tenía un trabajo bastante humilde, trabajaba de repartidor de fruta en la parte donde estaba más bien el mercado de Santiago, pero que él, cuando juntaba suficiente plata y si se vestía no con la ropa de trabajo, él siempre podía entrar a cualquiera de las salas. Es decir, no había una discriminación, salvo la innata del precio de la entrada y tener la ropa elegante para entrar a la sala de cine. Pero si se cumplían esas necesidades, todas las personas de Santiago podían optar también a este centro, ¿no? Eso es parte de lo que tiene su noción de cines de primera vuelta. Y ahí perdona, Claudia, dale. ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, queremos contrastar en parte esta visión de la elegancia o de la dinámica más que ocupaba el centro con un primer ejemplo de cines barriales, el primero que les hablamos. Este es el barrio Yungay,
Barrio Yungay, como comenté, fue el primer barrio republicano de Santiago. Luego de nuestra independencia, este fue el primer barrio que se construyó. Y tenía varios cines. De hecho, durante el periodo silente tenía más cines que el centro de Santiago proporcionalmente, ¿no? Por el tamaño del barrio y la cantidad de personas que habitaban adentro. Un ejemplo de esto es el cine Electra, que era de la compañía eléctrica y era para sus trabajadores, pero también abierto para el resto de los vecinos del barrio. Otros ejemplos del cine del barrio Yungay, o otro elemento a destacar, es que como es de los primeros barrios, aquí se posicionó muy fuertemente los cines en el periodo silente, y hubo una gran cantidad de cines, al menos 17 en distintos momentos. Ahora, como dije antes, no sabemos si la plaza estaba todo al mismo tiempo o no, pero muchas de las direcciones también nos indican que uno se iba poniendo sobre el otro. Y otra de las cosas muy interesantes del barrio Yungay es que los bordes de la Alameda del barrio Yungay o de Avenida Brasil, que podría ser uno de los límites de barrio Yungay, que era un límite de barrio Yungay en esta época, pero no hoy día, porque hoy día el límite se corrió, se redefinió cómo se entendía el barrio, pero que en el borde de la Alameda habían cines como el Carrera, uno muy elegante, un gran cine palacio, uno de los primeros que se construyó para hacer sala de cine, no el primero. Y también estaba el Teatro Zigzag, que es de los primeros, de la compañía editorial de las revistas Zigzag también. Entonces se arma una configuración de raigambre popular y de cine elegante paralelo en el mismo barrio. Entonces hay algunos cines en el barrio Yungay que se podrían considerar cines de primera vuelta del centro. Está a 5 minutos caminando del centro de este barrio, ¿no? Ahora lo atraviesa una autopista, pero en esta época no estaba esa autopista, entonces el barrio era una extensión del centro. Y otro elemento muy importante a destacar del barrio Yungay y que empieza a dibujarse con las dinámicas de lo populoso de los barrios es, por ejemplo, el Teatro O'Higgins y el Teatro Alameda, que son dos colosos, tenían 2.700, 2.800 butacas cada uno. Y voy a ir para atrás en el PowerPoint un poco rápido, esto puede ser muy incómodo, perdón. Pero en esta foto, si uno mira, no los puedo apuntar, esto es muy raro, pero los puntos más grandes rojos son dos de estos colosos que están como en diagonal uno a otro. En el fondo, estos grandes cines con muchas butacas rodeaban el barrio y adentro del barrio habían cines más pequeños. Y lo último interesante es que esta continuación del poniente de Santiago llega en los 50 y 60 y se sigue extendiendo con cines igual de grandes. También muy popular, como 2.000, 2.300 butacas, ya no las 2.700, pero se extiende hacia el poniente con el mismo como con grandes tamaños, con grandes aforos. Respecto a lo mismo que dice Claudia, hay como cosas importantes como a puntualizarles. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estos grandes aforos, como estos grandes aforos en términos comparativos con otras ciudades del mundo no son tan grandes en realidad, pero como Santiago, como decía la Claudia, es una ciudad chiquitita, es la capital de la nación, pero es una ciudad cuya identidad desde un principio fue una identidad muy campestre y provinciana. Dentro de Chile, la ciudad más cosmopolita era Valparaíso, que no era la capital. Y sobre todo hasta el siglo XIX y principios del siglo XX, es Valparaíso una ciudad mucho más cosmopolita que Santiago. Entonces Santiago opera un poco con esas lógicas de ciudad pequeña, de provincia, que empieza a expandirse. Y entonces el periodo que estamos hablando nosotros es justamente este periodo de expansión de la ciudad, pero todavía esa identidad de gran capital no es propia de esta ciudad, ¿ya? Entonces, volviendo a estos barrios que indicaba la Claudia en el mapa, si ahora nos desplazamos un poco hacia el sur, hacia la calle San Diego, vemos que hay como también un surgimiento de cines que son cines más populares, o sea, son todos de este corte más popular que decía Claudia respecto al barrio Yungay, que están marcados un poco también por la identidad de la calle San Diego, que nuevamente es una calle que es más comercial, no es tan residencial como Yungay, el espacio, y que es un lugar también de encuentro, de espectáculo, de bares, es un poco más abierto como a la experiencia urbana en general, ¿sí?
Entonces, si quieres, Claudia. Ahí. Aquí, sumando lo que está diciendo la María Paz, este teatro, el Teatro Esmeralda, que este sí es el primero que tenemos registro que se construyó particularmente para hacer cine, también tenía un gran aforo, llegaba a las 2.700 butacas, y esto es interesante porque el más populoso de todos los grandes colosos que hubo en este periodo estaba muy cerca, en la calle San Diego, y era el Caupolicán. Y el Caupolicán era el circo teatro Caupolicán, ¿no? Aquí había circo, aquí iban las águilas humanas, aquí iba el circo propiamente tal. Y cuando eso pasaba, avisaban que iba a dejar de dar cine el fin de semana, porque iba a estar armada la carpa, pero si no, los fines de semana siempre daba cine. Y el Esmeralda es el primero de estos grandes teatros. 1922, el Esmeralda sigue el perfil de los cines que tienen nombres de los héroes patrios y avalar con eso la modernidad que está viviendo la ciudad. La Esmeralda es uno de los barcos que peleó la guerra del Pacífico, que era algo que por este periodo, por el 22, todavía estaba muy celebrada, ¿no? La victoria de la guerra. Pero aquí también están el O'Higgins, el Manuel Rodríguez, el Carrera que vimos en Yungay. Entonces, todas estas primeras olas de cines tienen estos nombres de celebración nacional. Y en ese sentido voy a añadirle a la Claudia, fíjense que los nombres de los cines del centro-centro eran nombres que son nombres que uno puede encontrar en cines del periodo en otras partes del mundo, porque además esos cines del centro-centro, sabemos al menos que algunos eran efectivamente, los dueños eran los grandes estudios, por ejemplo. Entonces el cine de la Metro es de la Metro Goldwyn Mayer, el cine de la Paramount, y sus nombres son esos nombres como cosmopolitas también. Si se fijan, cuando ya nos vamos al barrio, los nombres se localizan también. Quizás lo último que habría que agregar del Teatro Esmeralda, que acompañó, el Teatro Esmeralda es de los que sigue en pie hoy día, no como cine, como bodega lamentablemente, pero aún sigue en pie. Pero el Esmeralda en los 70 pasó a ser, en los 60, perdón, pasó a ser rotativo, y en los 80 pasó a ser un epicentro de fiestas spandex. O sea, siguió reuniendo gente, no la misma gente y no las mismas formas de relacionarse con el espacio, pero siguió siendo un núcleo de sociabilidad en ese sector de Santiago. María Paz. Entonces, en nuestra misma lógica de Santiago se expande poquito a poco, fíjense ahí, nosotros les vamos a empezar a hablar de lo que sigue pasando hacia el sur, con barrios que ahora ya están más alejados de este centro, que son definitivamente, entonces San Diego oficialmente es parte del centro, pero no se piensa como el centro. Entonces ahí tenemos como un tema aquí con las categorías, entre las categorías objetivas, de donde nosotros podemos poner las salas de cine, y las categorías subjetivas, que están condicionadas por la percepción de los habitantes de la ciudad en ese momento. Entonces San Diego, si bien sus cines son estructuralmente, son parte del centro de la ciudad, no están pensados, ni percibidos, ni se comportan como estos cines del centro-centro. Entonces, ¿qué pasa si nos desplazamos más allá hacia los barrios que son decididamente barrios y hacia el sur en particular? Entonces, si ven, vamos a hablar un poco de la comuna de San Miguel hacia el sur, ahora donde puso el círculo la Claudia, que son, que no entran en el mapa, ya no entran en este mapa del centro. Dale, Claudia. Entonces, las comunas más al sur que San Miguel aún, y esto es muy brevemente, pero es hacer una referencia de cómo San Diego, a todo el sur en su extensión, llega eventualmente al poblado de San Bernardo, que en 1930 era aún rural, y que ahí fue cuando se construyó su teatro municipal, que se construyó para exhibir salas, películas, y además hacer actividades propias del municipio. Esto es una característica de muchos de los cines que tienen los barrios, pero también San Diego, y menos el centro, es que también fueron centros de actividad política, en donde se reunían, se lanzaban campañas, se hacían juntas entre los vecinos. O sea, aquí el Teatro Municipal, que era un cine, también conjugaba esta actividad política. Y hay San Bernardo, el pueblo de San Bernardo, tenía otra sala de cine más, además, no solo una, sino que tenía dos.
Hoy la Municipalidad de San Bernardo está tratando de restaurar este espacio, también sigue en pie y no les está yendo tan bien aún, pero llevan un esfuerzo bastante, como una campaña muy importante. Y este otro cine que queríamos mencionarle, y estos dos son como casos nomás, para que se puedan imaginar lo que estaba más al sur de la ciudad en los 50. En La Cisterna, donde también está marcado con un círculo azul, nos apareció en una de las entrevistas una señora que nos comentaba que iba a un cine que eran unas tablitas de madera y que iba bastante seguido y que hacía frío, y que llevaba una manta, pero que le gustaba mucho su cine y que iba bastante seguido. Y no podíamos encontrar el cine en ninguna de las listas previas que habíamos hecho, no lo podíamos encontrar con la revisión de la cartelera, hasta que nos pusimos a buscar en la prensa local, barrial que había en la época. Y ahí en el diario El Progreso de La Cisterna encontramos la cartelera que tenía este cine. Y que si no fuera por esa mención, habría pasado por las listas, habría pasado por la prensa escrita oficial, no lo registró salvo la local, ¿no? Eso. Entonces, antes un poquito, Claudia, para que pueda mostrarles como, si se fijan ahí en donde está San Bernardo la Cisterna, vean un poquito más arriba, no sé si alcanzan a leer, que está un barrio que se llama El Llano de Subercasó, o El Llano Subercasó, que es un cuadradito blanco que está debajo de un río que se llama San Juan de la Guada, ¿sí? Ya, de ese pequeño espacio vamos a hablar un poco ahora, que si se fijan estaba el centro de la ciudad, San Diego, que está todavía centro comercial, y luego hay una línea del tren que pasaba por ahí, y luego de eso viene San Miguel. Y luego en San Miguel, dentro de San Miguel, durante los años 30, pero sobre todo los 40 con más intensidad, se empieza a gentrificar cada vez más este barrio. Este barrio, su origen es una quinta, esto era campo, de un señor que se llama Subercasó, que luego se loteó para una alta burguesía durante los años 20-30, ¿ya? Hacia los 40 y progresivamente los 40 y los 50, este barrio se gentrificó y se fue transformando a loteado para empleados públicos que venían de la caja de empleados de público y de profesores, es decir, empieza como a transformarse en un barrio de clase media principalmente, ¿ya? Todavía dentro del contexto de San Miguel es un barrio de clase media alta, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto respecto al resto del barrio de San Miguel? Porque justamente esto es como una especie de isla muy comunitaria dentro del contexto de San Miguel. Entonces, si se ven la foto del Parque El Llano abajo, pueden darse cuenta además el contraste que hay entre las imágenes que veíamos de San Diego, que es el barrio inmediatamente cercano, es cerca caminando, para que es difícil explicarles esto si no está en Santiago, pero imagínense que se puede ir caminando, ¿ya? De El Llano a San Diego. Pero fíjense qué distinto es. Esto es muy cerca de la naturaleza. Esta expansión urbana se dio en el contexto de crear como ciudades habitacionales, ciudades jardín, ¿ya? Entonces es residencial. A pesar de ser residencial, tiene 3 cines cerca, el Llano Subercasó. Uno es el San Miguel, que es un barrio que está cerca de la frontera, que está más al norte. Otro es el Majestic, y otro va a ser el Cine Gran Avenida, ¿ya? Que se va hacia lo que ahora es Gran Avenida, hacia el sur. Entonces, dentro de este barrio, nosotros hicimos varias entrevistas a personas que habían sido niñas y jóvenes en este barrio durante los años 40 y 50, y nos contaban un poco como de las formas de ir al cine dentro del pequeño barrio, justamente por edad. Los niños que habitaban en el barrio llano, sobre todo, iban al barrio local, o sea, al cine local, perdón. Entonces los niños iban principalmente a un cine chiquitito que queda frente al parque, que se llamaba el Cine Majestic. El Teatro Majestic, que también era una sala, era la Sala Majestic, y era una sala chiquitita como con cojines, adornada, 2 baños, uno para hombre y uno para mujer, una chocolatería afuera, y como con un sentido de comunidad. Lo que se programaba era películas, sobre todo películas para la familia. Entonces, principalmente los niños iban, por ejemplo, con sus papás a estas películas.
Ahora, con este cine nos pasó lo mismo que les pasó que nos había pasado con el cine de la cisterna. Este Majestic del que le estoy hablando es un cine que solo nos aparece en el registro oral, en una sala tan chiquitita que no aparece en la prensa oficial o en la prensa de todo Santiago, ¿ya? Además de este pequeño cine, los niños iban al Teatro San Miguel, pero el Teatro San Miguel era un cine más popular, y así le llaman los mismos entrevistados. Popular en varios sentidos, popular porque es un cine que es más grande, va mucha gente, de hecho aquí ya no es solo una sala, ¿cierto? Sino que está jerarquizada la platea, el balcón y la galería, donde ustedes se pueden imaginar que la platea era más cara. Los niños del llano tendían a ir a platea acompañados de alguien o de la nana de la casa, la empleada que cuida a los niños, o de los primos más grandes, etcétera, o un adulto cualquiera o alguien mayor, mientras que los niños de las otras comunas podían ir a balcón o galería. Típicamente grupos de niños hombres podían subir más bien a galería, que era más barata y que era más desordenado, por supuesto. Entonces las dinámicas del San Miguel nos implican ahora sí, como un encuentro social, una interacción social que es más parecida a la interacción social que uno puede ver en los cines más populares del centro, ¿ya? Donde todo lo que se vive en ese contexto, como son películas que son no películas como de calidad, no son películas de primera vuelta, piensen que la cartelera del cine de San Miguel es o películas de segunda vuelta, o películas en castellano, latinoamericana, o seriales los días domingos, ¿ya? Entonces, el tipo de película, la calidad de la película no era lo más importante de la experiencia cinematográfica de ir a un cine como el San Miguel, sino que era justamente la entretención de encontrarse en sociedad en el San Miguel, ¿sí? Y aquí vemos un poco el comportamiento, por eso queremos después conversar con ustedes sobre estos como comportamientos diferenciados dentro de la sala, el comportamiento de un público más activo, más lúdico, que hacía mucho ruido. Todas las entrevistas remiten como a que había un bullicio enorme, que le tiraban cosas a la pantalla, que le gritaban a la pantalla, a los héroes, que los chicos que estaban en la galería les tiraban cosas a los que estaban en platea. Es decir, hay un bullicio generalizado y una experiencia también de ir, por ejemplo, todo el día domingo a quedarse en el San Miguel para ver el programa, que era programa triple. Ya, el programa del Majestic era un programa doble, generalmente, o una película o dos, y el del Majestic era un programa triple. Y entonces te podías quedar toda la tarde comiendo, llevando como las mantas para abrigarse porque no tenía calefacción, aquí las sillas son de madera nomás, etc. Ahora, los niños y adolescentes del periodo que van aquí en grupo o acompañados van a, por lo tanto, elegir y van a ser elegidos para ir a una u otra experiencia cinematográfica en la medida de sus posibilidades y en la medida de cuál experiencia quieran acceder, ¿ya? Cuando avanza la edad de estas personas, no sé, cuando son ya más grandes, tienen 20, 19, ya pueden andar solos en movilización colectiva, por ejemplo, pueden salir del barrio y acceder solos a las salas del centro, porque antes solo habrían ido a las salas del centro llevados por sus padres también, eventualmente los fines de semana. Entonces, si se fijan, ya tenemos ahí cómo se yuxtaponen las decisiones y la experiencia en base a las posibilidades también de los agentes. Dale nomás, claro. Entonces, ¿cómo estamos, Laura? ¿Sí? Vamos a ver que todavía muy bien. No lo escuché a Sonia. Pero, en fin, puedo continuar. Entonces, quizás lo primero para mencionar, siguiendo lo que decía María Paz, es que podemos ver esta juxtaposición de distintas relaciones de cada uno de las personas del público con la sala, dependiendo de un montón de variantes, ¿no? Con quién estoy acompañado, con quién es mi edad, mi género, el barrio, el tipo de cine, la oferta del cine, pero a esto se suman más elementos
que también tienen que ver con el rol de ese cine en el barrio y la dinámica que genera con el barrio. Y aquí está la importancia, por ejemplo, de lo político, o quería traer a colación también que rara vez eran solo sala de cine los cines. Solían ser un espacio de congregación social que tenía varios tipos de eventos, ¿no? Entonces también hemos encontrado en 1950 una referencia que nos indica que para el Día del Cinematografista, diversas compañías de música en vivo y de obra, de espectáculo en vivo, se contactaron con los cines para poder exhibir sus obras. Entonces los cinematografistas podían descansar y ver la obra en vivo en vez, y así celebrar su día en conjunto con otras entretenciones. Y esto no pasaba en solo los cines barriales, ¿no? Esto pasó en el Esmeralda, en la Alameda, en el Imperio y en el Baquedano, que son de primera vuelta en el eje Alameda, o en Huérfano. Entonces, la dinámica de show en vivo con exhibición de cine era normal, sumamente normal. Quizás hay algo de la narración del presente de las salas que tiende a separarlo, pero los recuerdos de las personas tienden a no separarlos, ¿no? Y con eso queríamos también nosotros como empezar a reflexionar también sobre cómo abordamos el tema de las salas y la experiencia cinematográfica con los datos que tenemos. O sea, hay como dos cosas que queríamos como motivar a conversar una vez que nosotras ya nos callamos. Dos cosas. Una tiene que ver más con los aspectos teóricos y otra con los metodológicos del trabajo cuando trabajamos estudiando salas. Desde lo metodológico, justamente esta importancia de que en los hallazgos, que los hallazgos mediante la investigación tenemos que trabajar con lo que hay y aprovechar lo que hay en maneras creativas. Entonces nosotros mostramos, a propósito les contamos como estos ejemplos de cómo encontramos cosas en el registro oral que no estaban en el registro escrito, que nos llevan también a preguntarnos no solo por las fuentes en sí mismas, sino que por el alcance que tienen esas fuentes y por lo que invisibilizan o visibilizan esas fuentes. Si nosotros consideramos, si solo tenemos la prensa de la ciudad, la prensa central, digamos, podríamos nunca encontrar en los cines pequeños de los que nosotros hablamos recién de los barrios. Por eso es tan difícil también estudiar las salas de barrio y las historias de las salas de barrio más que de las salas del centro. Y por otra parte, eso nos lleva a la necesidad, perdón, del registro oral y cómo trabajamos con el registro oral en relación a la prensa escrita. Y desde el punto de vista teórico, lo que también pensamos es como las categorías que estamos utilizando para hablar de la experiencia cinematográfica y de dónde la podemos entender. Desde el registro que tenemos, nosotros creemos que es difícil o más bien no es conveniente como mirar la experiencia cinematográfica o bien solo desde la estructura, desde la economía política de los medios del momento, o solo desde la experiencia subjetiva de los sujetos, porque lo que hemos tratado de dar cuenta aquí es que esas dos cosas están articuladas, es decir, se relaciona o se combinan entre sí la estructura de distribución y la estructura de exhibición que tiene el negocio cinematográfico en un periodo determinado y que configura de cierta manera la experiencia urbana, y a la vez la experiencia urbana también está condicionada por las posiciones subjetivas, por las relaciones sociales de esas personas que están yendo al cine y por las formas en que toman decisiones dentro de la ciudad, sus recorridos dentro de la ciudad. Y que por lo tanto los datos que nosotros tenemos tienen que ser los datos de ambas fuentes, ¿sí? Que al contrastarlas podemos encontrar una imagen un poco más rica de cómo era exactamente ese momento, o sea, exactamente, quizás exageré, debería ponerle comillas exactamente, o cómo era más o menos, o hacernos una imagen de cómo era ese mundo del cine en los años 30, 40, 50 ya. Y quizás para ir cerrando, quisiera agregar esta última idea de
de la historia o la antropología o la disciplina pública. Nosotras tenemos una motivación de que este gran cruce de datos, que podríamos considerarlo como Big Data, ¿no? Es mucha información, más fácil de ser administrada digitalmente que analógicamente. Queremos subirlo como una página web, estamos en aquellos esfuerzos hace un rato, pero parte de lo que nos interesa mucho es de que estas páginas web no sean solo un recurso académico, ¿no? Sino sacar esta investigación del área solamente académica, porque lo que nos ha pasado con las conversaciones que hemos tenido con la gente, cómo nos cuentan, lo que pasa con la gente cuando cuentan sobre su experiencia pasada en el cine, no, nos deja la evidencia o nos revela que en verdad recordar estas memorias, aquí hay un patrimonio gigantesco de la ciudad. No podemos entender la ciudad del siglo XX si no consideramos estos ires y devenires de la sala, los con quienes se iban, con quienes se apreciaban las imágenes y con quienes se discutían, ¿no? Entonces, ese patrimonio lo queremos también devolver a la comunidad, y de esa manera, por ejemplo, el proyecto de Nuestros Cines Ya No Están, que es de Yungay, es en la comunidad de Yungay y reconstruir la historia de los cines con las personas que fueron al cine, ¿no? No solamente empezar ahí a encontrar justo el entrevistado que va a ser el genial, sino ir a hablar con el barrio, ir a ver los recuerdos, ir a ver cómo se jerarquiza, se categorizan esas experiencias desde las lógicas más como barriales y la dinámica que tiene siempre con el centro o con los otros barrios. Y de hecho, como lo que decía la Claudia, como como que se nos iluminó la sensación de que este tema, el tema de ir al cine, significa tanto más que las películas que se estaban viendo o la recepción de la calidad de las películas. Pero también hicimos ese énfasis. Como que no es que la gente que nos habla de sus idas al cine, que le encanta contarnos, algunos son cinéfilos, pero otros cinéfilos en sentido estricto, como a la moderna, otros no tanto, ¿ya? Pero que cuando se entusiasman al hablar de ir al cine cuando eran más jóvenes, el entusiasmo viene de la experiencia social, principalmente del recuerdo de la relación con la ciudad, del barrio. Y entonces, como que se invisibiliza un poco, sobre todo porque estamos muy focalizados a lo mejor en unos cines y no en otros, esa parte, esa dimensión. Es como que de eso es lo que quieren hablar más rápidamente las personas, además, que de las películas no tanto, a salvo alguna excepción. Entonces, ¿cómo nos revela el mismo trabajo de investigación el modo de ir al cine en el pasado? Es como si a través del mismo proceso de investigación no se diera cuenta como de la real relevancia del objeto. Y con eso, no sé, ¿terminamos? Eso, y los dejamos con eso. Si tienen preguntas, por favor. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Interesantísimo el trabajo que hacen, el modo en que están relevando tan minuciosamente las salas, las fuentes, ¿no? Los paratextos que nos revelan eso que ya no queda, ¿no? O esas huellas que ya no quedan de esas salas pequeñas, especialmente de las barriales. Y no sé los participantes si a través del chat, ya veo aplausos y manos levantadas, o directamente si quieren abrir sus micrófonos y yo ya lo abrí. La interacción. Bueno, yo soy Betty y soy de Buenos Aires. Como ven, estoy en la calle porque tuve que hacer un trámite y las escuché todas, pero fabuloso. Y yo soy de la Asociación de Cronistas Cinematográficos, que ahora tengo una reunión por Zoom, y las escuché y la verdad, vi los mapas, todo, maravilloso el trabajo. La felicito. Eso es lo que le quería decir. Bueno, ahora estoy esperando el bus para regresar a mi casa. Muchas gracias. Saludos. Juan. Ok, gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Cuando uno ha hecho un trabajo histórico y etnográfico grande como el que han hecho ustedes y el proyecto es ambicioso, existe el riesgo de tratar de presentar lo más que uno pueda en 45 minutos y tengo la sensación de que
más allá de lo fantástico que es hacer este catastro y hacer este trabajo etnográfico para tratar de recuperar qué significaba la experiencia de asistir a esos cines, me quedé un poco con la duda de cuáles son los objetivos del trabajo, qué es lo que están persiguiendo, qué es lo que quieren recuperar, además del magnífico catastro histórico. Si quieres, Clau, te vamos a responder las dos, porque la Claudia te va a responder del proyecto originario, de donde estamos presentando este proyecto, y nuestro nuevo objetivo a partir de lo que hablamos hoy día. ¿Te tinca? ¿Te parece? Perdón mis chilenismos, Evi. Eso, Juan. Hemos tenido distintos objetivos. El objetivo del primer proyecto y el más grande fue hacer el catastro de prensa, ver que ya estaba escrito. Ese fue el objetivo del primero. Y también queríamos hacer entrevistas para él, para ese proyecto, pero llegó COVID. Entonces no pudimos, o más bien hicimos una pausa en cómo hacer las entrevistas. Pero una de las razones principales de por qué el objetivo principal era hacer este enorme catastro es porque queríamos ocupar estas fotos y estos mapas en las entrevistas también. La posibilidad que tiene esta recolección de volver a presentar la misma fuente o volver a mostrar una foto de la sala de cine, lo que eso hace en el proceso etnográfico. Me comí parte de la respuesta a la María Paz. No, está todo bien mejor. Entonces, a partir de eso, lo que nos pasó es que surgió la pregunta del público. Surgió la pregunta, o sea, siempre nos ha interesado tratar de entender la experiencia cinematográfica, tratar de entender cómo se es público y cómo te relacionas con el cine y aprendes a ser público de cierta manera. Siempre estaba ahí rondando la pregunta, pero no la habíamos atacado directamente, porque como bien dice la Claudia, como que necesitábamos más marco para poder ni siquiera plantear la pregunta. Y porque el objeto de investigación necesitaba hacer las salas primero. Entonces, lo que ahora plantea el nuevo proyecto, que es el proyecto de los públicos, es volver a transformar el público en el sujeto central del trabajo. Y cómo lo estamos viendo a partir de los resultados que obtuvimos, cuando empezamos a darnos cuenta que las preguntas que estábamos tratando de hacer como cortes históricos, ¿cachai? Porque veníamos de ahí. Entonces estábamos tratando de entender ir al cine en los 30, ir al cine en los 40, pero cuando hacíamos las entrevistas, sonaba muy artificial, era muy artificial la conversación, porque inevitablemente la conversación, lo que empieza a pasar, primero las personas mezclan los recuerdos, obviamente, pero además porque empezamos a captar, o sea, me pasó a mí particularmente que como que no, a veces perdí el sentido esa pregunta para los entrevistados, porque era como, a ver, pero los 40, los 50, como que no es en la categoría que ellos estaban trabajando, estaban pensando cómo habían cambiado ellos en algún momento en particular. Y de ahí la nueva pregunta de investigación tiene que ver con las trayectorias biográficas de esos públicos a través del tiempo. Entonces, ¿cómo entender a ese público que nosotros estábamos preguntándole por los años 40 o 50 a través de los 50, los 60, los 70, los 80 y profundizar en la historia de vida respecto al ser público? ¿Cuál es el objetivo ahí, final? El objetivo es tratar de entender justamente cómo se ha transformado esa posición de espectador o la posición de público. Entonces, cómo se aprendió y cómo se retransformó y se fue cambiando esa idea de ser público a través del tiempo. Quizás sumar también que el proyecto es interdisciplinario, como el comienzo me estresó un poco, así que lo olvidé, ¿no? Este es un proyecto interdisciplinario, tiene sociólogos, antropólogos, historiadores, periodistas, cineastas, y también tiene arquitectos. Y parte de lo que estamos haciendo, por ejemplo, también es tratar de reposicionar estos espacios culturales en las comunidades que por distintos procesos urbanos internos de la ciudad se han visto desvaloradas también, por ejemplo, que es uno de los casos de Yungay, en donde estamos como, uno de los objetivos como ideales, no sabemos si lo vamos a lograr, pero es como darle la información de todos los espacios culturales a la comunidad para que ella vea cómo siguen avanzando en la defensa y en la pelea que están por tener más espacio. Entonces, tiene como múltiples aristas. Nosotros tenemos como esta investigación, pero también queremos devolverlo a la comunidad de una manera más práctica. Eso, práctica. ¿Puedo intervenir? O no sé, así,
Ya. Yo he hecho lo mismo que ustedes para el caso Lima, desde 1900 hasta 1965. Y indudablemente la sala de cine es una experiencia urbana barrial, ¿no es cierto? Lima tiene barrios, pero políticamente son distritos, ¿no? El barrio es un concepto más de 3, 4 cuadras, pueden ser 2 cuadras, qué sé yo, ¿no? Entonces, en cada barrio aparece una sala de cine. Indudablemente, las salas principales de la ciudad van a estar en lo que fue alrededor de la Plaza San Martín, que surge después de 1921, ¿no? Y van a ser salas donde las mayors estrenen su producción. Y en los barrios hay salas de primera, segunda, tercera categoría, ¿no? Según la inscripción en el circuito de distribución, es decir, según la categoría primera, segunda, tercera, es que llegan los estrenos. Ustedes ya saben la cantidad de películas que se exhibió en Santiago en los 20, no, sino los 30, 40, 50. Todas las películas rotaban por el circuito de exhibición. Porque en mi caso, por ejemplo, en el caso de Lima, si bien es cierto, la Metro estrena el Metro, ¿no? Las mayors sobre todo, salvo ciertas películas, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, por ser la más legendaria, no se estrena ni se exhibe en otras salas, solo en la Metro. Pero un 90% de las películas estrenadas en Lima rotan en las hasta 1964 más o menos, hay 129 salas de cine en Lima. Y en los años, al principio de los 30, 80 salas, ¿no? Que hereda del periodo Moon. Se rota, eso es una cosa. Si saben cómo es la exhibición-distribución, la gente va siguiendo las películas. Ahora, el cine es un hecho transgresor. Uno va al cine a ver y a ser visto, a exhibirse. Hay muchas crónicas, crónicas periodísticas y crónicas de ciudad que hablan de la celestinesca complicidad de la oscuridad de la sala, ¿no? Donde se juntan, hacen amor. Las salas de cine tienen múltiples funciones. Como ustedes lo han dicho, eso se repite en casi todas las ciudades del mundo, ¿no? Son espacios para discusión política. Los obreros en 1910, 1920, luchando por las 8 horas de trabajo, hacen sus encuentros ahí, en el caso de Lima, ¿no? Se hacen té dansants, las grandes salas de cine en Lima, al finalizar la película principal, hay fiesta con una gran cantina, ¿no? Donde se invita, qué sé yo, se consume, no invita el cine, sino se consume. Entonces, pero hay transgresión, porque a la sala principal se va muy elegante, por supuesto, se estrena vestido. Pero Lima, en el caso de Lima, por ejemplo, de sectores menos favorecidos, como podría ser Barrios Altos, el RIMAX, son barrios tradicionales, La Victoria, que es un barrio obrero, la gente se pone su buena vestimenta y va. Hay este tipo de transgresión también. Hay días dedicados, por ejemplo, en Lima, hay el Día Femenino. Esto se da también en muchas ciudades, ¿no? En atracción. Yo trabajé por ejemplo... Gracias, Violeta, por tu intervención. La pregunta entonces sería si estos casos que vos observaste en Lima se reproducen en Santiago. No, en todas las ciudades del mundo se reproduce. Lo que yo quiero saber es si ya han estudiado la cartelera y cómo rotan la cantidad de salas y todo este sistema. ¿Cuál es la población de Santiago por esos años? Gracias. Tenemos solamente la cartelera de 1940, que viene de un proyecto muy, muy, muy antiguo, de mi tesis de pregrado, de hecho, y el principal problema que tiene eso es que, por ser muy nueva investigadora,
solo registramos una de las 3 salas donde se estrenaban las películas de primera vuelta. Entonces no podemos ver, no podemos confirmar la circulación con respecto a la cantidad de copias de cada una de las películas, pero tenemos registro de cómo se mueven adentro de Santiago. Dicho eso, todos los barrios tienen un cine más o menos de estreno, menos elegante que el centro, pero esos son los que aparecen. Los barriales más chicos no nos aparecen, entonces no sabemos mucho cómo obtenían las películas ni cómo circulaban en ese aspecto, pero tenemos la dinámica de cómo se mueven del metro, del centro, a las salas que la metro le pasaba después las películas alrededor y con distancias de años, por ejemplo. Básicamente los de primera vuelta son los del centro-centro, los de segunda vuelta son los de o los del centro que están de segunda categoría, o los de los barrios más grandes, y los de tercera vuelta ya son estos como chiquititos, más populares. Ahora, eso en términos generales, porque ese es el modo de distribución del periodo en general, ¿ya? Pero en el caso que nosotros estudiamos, lo que pasa es que también están diferenciados como por localidad, ¿cachai? Entonces sabemos que ciertas películas, por ejemplo, podrían ir a un cine que en estricto rigor es más pequeño, pero es menos popular que otro. Sabemos eso. Y lo digo como sabemos por los registros etnográficos que hay, pero no lo podemos saber por la cartelera porque no está la cartelera. Entonces, el trabajo el estudio de distribución, que es lo que tú nos planteas, el de distribución y el mecanismo de exhibición, está incompleto e inducible. Se puede inducir a partir de los otros datos que tenemos, pero no, lo que no tenemos son datos como estadísticos, por ejemplo, que sean muy fiables. Eso te podría decir. Dale, Clau. En cuanto a lo que tú decías, perdona, de las disrupciones, etcétera, dependen de los contextos, no son absolutos tampoco. Entonces, efectivamente, los cines de centro-centro, que son los de primera, implican el mostrarse, el ser visto, que era lo que mostrábamos, por ejemplo, con el cine Cervantes, pero en los barrios tenemos de las dos cosas, ¿ya? Ahora, en general, las dinámicas de los barrios tendían a parecerse más a ese ser espectador menos disciplinado y menos enfocado en ese ser visto, menos enfocado en el prestigio y más enfocado en la sociabilidad en general, ya la socialización, en el ser amigos, y hay una distinción social, pero la distinción social te diría yo que no es lo más importante en los barrios. Claudia, ¿querías agregar algo? ¿No? ¿Seguir con las preguntas? ¿Quién más tiene? Bueno, perfecto. Tenemos a Luciana Correa y después a Carlos Lozano. Eu peço desculpa, eu vou falar em português, qualquer dúvida, vocês perguntam. Fantástica a pesquisa de vocês, já tinha visto um pouco na semana passada, né, no simpósio. Eu queria saber em relação ao preço dos ingressos, ao preço dos tickets, se vocês conseguem fazer encontrar essas informações e a variação de preço de ingresso em um mesmo cinema. Então, por exemplo, quando vocês mencionam um cinema que é uma sala de cinema que é elegante, mas que um trabalhador poderia frequentar, eu me pergunto se não poderia haver variações do preço de ingresso. Então, ele iria para um lugar de segunda classe no cinema, inclusive pode até ter uma entrada especial para a primeira classe, para a segunda classe, de maneira a ter uma diferenciação entre as classes sociais, mesmo dentro de uma mesma sala. É isso, obrigada. ¿Hacemos varias preguntas o respondemos al tiro? Como tú quieras. Prefiero que contesten, sí. Ya. Sobre los precios de las entradas, no hemos hecho el análisis desde los 40 a los 60, pero está realizado por otro investigador para antes de la llegada del sonoro. Y la verdad es que desde
el comienzo del cine, como lo tenemos registrado en Santiago, hasta más o menos mediados de los 30, con la configuración de la llegada del sonoro. La entrada era muy económica, la entrada de cine estaba dentro de la canasta base de los chilenos, la entrada era económica, en cine del centro, de la entrada más cara, valía menos de 1 litro de vino, que es como está medido para la época, ¿no? Y que se mantuvo así por el periodo, no tuvo grandes variaciones realmente. La plaza de salas de cine se consolidó y estructuró más con la llegada del sonoro y ese proceso institucional que se da, ¿no? Y de ahí tenemos los precios de las entradas del centro-centro nomás, nada más. No hemos terminado de hacer la revisión para el de las otras salas. Y ahí efectivamente estaban diferenciados en 3 o 4 precios adentro de la sala. Y efectivamente la historia del trabajador que va al cine iba a galería, lo demás arriba era lo que podía. Ahora, también la historia es que si ahorraban más, podían ir con una cita a otros lugares de dentro de la sala, que es algo que apareció en las entrevistas como aspiración para la cita, no se lleva a galería, ¿no? No, claro, es como el mismo chico adolescente que iba siempre a galería, ahorraba para llevar a una chica que quería ser su novia a Platea. Ya, también tenemos historia, o sea, sí, efectivamente Platea, Balcón y Galería tienen precio diferenciado e incluso tienen entradas diferenciadas dentro de la sala. Entonces, por ejemplo, el San Miguel que contaba yo, que estaba cerca del barrio El Llano, la entrada de Platea se llegaba por el llano, mientras que la entrada de Galería y Balcón estaba hacia el otro lado, hacia el lado de San Miguel. Entonces era como que no te podías, ni siquiera te juntabas con esa gente a no ser adentro del cine o en los baños. Entonces, entonces, por ejemplo, había toda una tensión en ir al baño a lo largo de la función, porque las niñas, por ejemplo, que estaban en Platea, trataban de ir todas juntas al baño y les daba un poco de miedo, por ejemplo, algunas entrevistadas, ir como no ir acompañadas al baño o ir al baño de Frentón, porque ahí se iban a encontrar con los niños que estaban en la galería. Entonces, está esa sensación de encuentro social, pero está marcada la diferencia, muy claramente. Y eso se nota particularmente en cines, por ejemplo, como de los grandes colosos que hay en Yungay, por ejemplo, el que está en la Alameda, está en el límite del barrio Yungay, que es un barrio que tiene clase media, clase trabajadora, y está el barrio adentro, está muy mezclado, pero al otro lado de la Alameda no tanto. Entonces ese cine era un umbral entre 2 mundos de sociabilidad también. Entonces ahí la variación de precio hacía como una distinción con respecto a cuán seguro te sentías adentro del cine o no, como tenemos varias descripciones de ir al baño, tengo que decir. Nos contaron harto de baños. Sí, es todo un tema. Y otra cosa que me acordé de otra historia que es bien interesante para lo que preguntaba Luciana, es que, por ejemplo, dentro del mismo barrio habían amigos que tenían más plata que otros. Y entonces, cuando iban al cine, algunos iban a Balcón y otros iban a Platea. Entonces, uno de los entrevistados nos contaba que a la salida del cine, todos comentaban la película, pero que trataban de no comentar, o sea, sabían que el otro había estado en Balcón o en Platea, pero trataban de no hablar de ese hecho. Era como tratar de olvidar que estaban en distintas posiciones sociales, ¿sí? Porque además eran amigos del barrio, entonces eso era como un poco incómodo. Muy bien, Carlos Lozano. Sí, ¿qué tal? Pues mucho gusto de haber escuchado la presentación, sobre todo porque tiene muchas similitudes con lo que hemos encontrado en Monterrey primero, cuando empezamos con el Cultura en la Pantalla, y aún aquí en Laredo, Texas, que es donde estoy en este momento. Y la pregunta tiene que ver con si en las entrevistas hicieron preguntas también en relación a sus preferencias por el cine de Hollywood versus el argentino, el mexicano, el propio chileno, si lo había.
y qué encontraron, ¿no? Yo sé que la experiencia social de ir al cine y la interacción que se daba ahí era más importante que las películas. Aquí también encontramos lo mismo, pero aún así había muchas referencias por lo menos a los géneros y a la procedencia de las películas. Entonces me pregunto si en la programación, entiendo que nada más lo hicieron de un año, ¿no? Que tienen nada más la cartelera de los 40s, ¿no? Una década. Sí. Pero a lo mejor ahí también es obvio que algunos cines estarían más especializados en cine de Hollywood, supongo que los de más nivel socioeconómico, pero bueno, en fin, esa es mi pregunta. ¿Sí? Claro, ok, voy yo tú. Sí, preguntamos eso. Es un poco, a veces es difícil hablar de las películas porque, como les decía, claro, la gente tiende a como incluso a veces evitar el tema porque no se acuerdan mucho y como que creo que les complica. Pero sí hay, generalmente, el gusto está como por el cine de Hollywood, obviamente, pero sí nos encontramos con que había muchos gustos aprendidos que tenían que ver con la experiencia del cine de barrio. Entonces, si bien como que el cine de calidad era el cine de Hollywood, pero el gusto está también determinado, por ejemplo, con las películas mexicanas que se estrenaban en los cines de barrio. No se estrenaban en los cines del centro. Algunas. Claro, poquitas. Entonces, por ejemplo, entonces muchos de los aprendizajes sobre el cine mexicano de la época de oro, por ejemplo, Carlos, son en base al ir al cine de barrio todos los días, porque era, en parte porque era la oferta, pero también se construye el gusto en base a la oferta. Y entonces ahí como que hay menos opciones. Eso te podría decir yo, no sé qué quería agregar la Claudia. Sumaría que en los cines de primera vuelta, como digo, algunas, obvio que se estrenaban las películas más importantes mexicanas y argentinas en los cines de primera vuelta, eran igual de importantes que una película de Hollywood. El mismo envergadura de las estrellas, estaban publicitadas igual en la prensa. Ahora, en la década de los 40, el 11%, tanto el cine mexicano como el cine argentino, cada uno era un 11% de la exhibición. Y Chile era como un 4%, ¿no? Entonces, y llegaba una que otra brasilera y cubana, musicales principalmente. Entonces, el cine mexicano y el argentino estaba en todos los circuitos, estaba en los cines de primera vuelta, en los barriales, así como también había Hollywood, no sé si se fijaron íbamos muy rápido, en la cartelera del cine de la cisterna que apareció en la prensa barrial, pero eran seriales hollywoodenses. Entonces, ahí es qué cine de Estados Unidos y qué cine mexicano y qué cine argentino, ¿no? Aquí había efectivamente una gran cantidad de películas y la calidad interna estaba mediada por otras infraestructuras de la política económica del cine más allá del gusto del público, ¿no? Pero... Y de hecho, como eso a lo que se refiere la Claudia es importante, porque en el fondo está la categoría, o sea, Latinoamérica cruza esa categoría, pero es como menor. Una película de calidad latinoamericana es menor proporcionalmente a la de calidad de Hollywood. Según los entrevistados, pero también eso tiene que ver con las condiciones del mercado, no solo porque los entrevistados se les ocurriera. Entonces, primero es eso. Algo iba a decir otra cosa sobre las seriales y se me olvidó. No, que el tema también estaba como la idea del argumento, como películas con más argumento o películas con más música, o con más, como más para entretenerse, como en el caso de las seriales que son cortos en realidad. Entonces, claro, ahí están esas distinciones también. Y quizás sumar que tanto en el cine Metro como en el Real, en los dos se exhibió cine argentino y mexicano también, no solo hollywoodense de la Universal y de la Metro. No lo hemos corroborado, pero asumimos que son películas que tenían relaciones de distribución con las grandes majors y que por eso se estaban exhibiendo en esa sala. Ya vamos a la pregunta de Bianca, que está esperando hace un ratito, pero antes Luciana Correa repreguntaba cuál era el trabajo sobre cine silente de los años 20
Lo que dejo ustedes escrito ahí. mencionaron. Es Sí, la sí. mesocratización de... No me acuerdo el título. Lo voy a buscar y lo pongo al tiro. De Jorge Iturriaga. Lo voy a dejar en el chat. Ah, el de Jorge Iturriaga, perfecto. Bianca, Hola, buenas tardes. hola. Me gustaría preguntar un poco más sobre la etnografía. Ujú. Más que nada, ¿cómo llegaron a públicos que iban al cine en los 30, 40? ¿No? Eso, ¿cómo llegaron? ¿Fue por indicación? ¿Cómo? Y pues un poco más sobre la metodología de llegar a las personas. Mira, en la primera parte lo que hicimos fue como básicamente usamos lo que teníamos a mano, entre comillas, que es como trabajamos nosotras y trabajamos con estudiantes, lo que hicimos fue diseñar los cursos en relación a esto. Entonces les pedimos a todos estudiantes que entrevistaran a sus abuelos, a sus bisabuelos, a las personas que tenían más cerca. Entonces esta primera parte está etnografiada en base a bola de nieve, en base a lo que encontramos, ¿sí? Ahora vamos a hacer más un corte que sea más focalizado en barrios específicos, en casos específicos. Y ahí el criterio 1 es el criterio edad, o sea, tenemos el criterio de por barrios, pero siempre vamos a privilegiar edad. Entonces, si alguien conoce, nuevamente en efecto bola de nieve, a un entrevistado muy viejito de, qué sé yo, 95 años, lo vamos a entrevistar, igual aunque no esté en la categoría barrio, porque esas memorias son muy escasas. Entonces siempre estamos como de lo más mayor a más jóvenes, en grado de prioridad. Y en el fondo estamos organizándonos para hacer convocatorias sobre ello, como con nuestras redes y extender esas redes. En el caso de Yungay, ahí si quieres, Claudia, explica ahí cómo vamos a hacer esa parte en Yungay. Lo puedo resumir muy brevemente. Pese a COVID, vamos a hacer una estrategia física barrial de los lugares y vamos a pegar unos pequeños posters o flyers en los lugares que eran salas de cine, preguntando si sabías que esto era una sala de cine, y de ahí nuestras redes sociales, y por favor contáctanos. Y dos, vamos a imprimir un plano con todas las salas de Yungay marcadas, que se dobla, tiene la información del proyecto, y eso lo vamos a dejar en los locales comerciales, que son las cosas que siguen funcionando pese a COVID, o repartir en lugares estratégicos o algunos vecinos cerca de las salas de cine. Una de los miembros que investigan el proyecto con nosotros, Alicia Cherson, vive en el barrio, lo que facilita inmensamente ese puerta a puerta. Y esperamos que así nos llegue por efecto bola de nieve. Estamos esperando que nos llegue gente. María y Paretti. ¿Quiere hacer otra pregunta? Hola María. Clau, hola Hola. María Paz, hola Sonia, hola equipo. Hermoso verles y escucharles. Gracias por esta presentación tan estimulante. Yo, más que una pregunta, compartir la inquietud de las fuentes, ¿no? Esta pregunta que ustedes decían, bueno, cómo articular y contrastar lo oral con el documento hemerográfico. Y ahí yo me preguntaba si una clave de articulación no podía ser también la diversificación de esos dos grandes polos, ¿no? Y pensaba en, por ejemplo, las relaciones posibles con bibliotecas barriales, o sea, poder cruzar fuentes distintas que de primera instancia no cruzaríamos. Yo vivo en el barrio de Boedo, entonces aquí había una cultura cinematográfica y de consumo cinematográfico muy importante, pero también había centros de documentación barrial, o sea, hay una memoria de los barrios para recuperar y para aprovechar. Digo, hay muchos espacios, al menos en la capital, donde la identidad del barrio es muy fuerte y ahí hay fondos. Entonces me preguntaba si en Santiago no habría también espacios de esas características que, por ejemplo, guarden programas de los cines o fotos de los cines
Pensaba también en las fotos personales, si cuando hicieron estas etnografías y estos relatos de trayectorias del consumo, no preguntaron también si tenían fotos, porque habitualmente la gente que iba a los cines se sacaba foto en la puerta del cine. Entonces, ahí también hay una fuente para aprovechar, para utilizar. También las cartas de los lectores en la prensa masiva, en las revistas especializadas, las cartas de lectores que hablaran de la experiencia cinematográfica. Y también, aunque no estuviera así de primeras, ¿por qué no mirar también las revistas vinculadas a las artes escénicas, a los espectáculos escénicos? Porque ahí también pueden haber datos que permitan cruzar con otras fuentes y enriquecer la información. Y no sé si hay noticieros cinematográficos, si se produjeron noticieros cinematográficos en Chile y si hay alguno que hayan podido pescar que habla respecto de el cine o los edificios, inauguración de espacios. Eso, simplemente pensaba en cómo diversificar y multiplicar las fuentes debido a que hay poquito. Gracias, gracias. Muchas gracias, María. Sí. Solo aclarar que la parte de entrevistas etnográficas, como la parte está del público de las trayectorias vitales, vamos a empezarla ahora. Esto es como un pre a esa estructuración, así que bienvenidas todas tus ideas, porque las vamos a Claudia. Y de esa fuente, revisamos varias de esa lista que nos mencionaste, María, y hay varias que no, así que está buenísimo. Las cartas al director de las revistas especializadas, efectivamente ahí nos apareció harto, pero nos apareció algo muy interesante, que es la noción de ser público, no tanto vinculado a salas en particular. Tenemos un gran corpus de reflexiones que no están asociadas a espacio, sino que van más bien de como lo que era ir al cine nomás, y esas son las que están más en la carta a los directores. También estamos revisando magazines, no sé si también les dicen así ustedes, pero revistas que no son especializadas, sino culturales generales y de viaje y cosas, y ahí nos ha parecido más sobre inauguraciones y cierre de salas que las revistas especializadas de cine. Y Chile tiene un problema de centralismo muy grande y la mayoría de los archivos están efectivamente centralizados, y esto es así incluso para regiones. La prensa de regiones de Punta Arenas y de Arica, de los límites del país, están en la Biblioteca Nacional. Entonces, cualquier archivo que sea barrial o no oficial va a estar en otro tipo de institución, escondido de la institución principal, además, así que va a ser aún mejor si lo encontramos. Y a eso sumarle que, dado la cantidad y multiplicidad de los archivos que van apareciendo, porque a la medida que uno va investigando es que van multiplicándose las fuentes, como bien sugiere María, como que de repente uno empieza a pensar fuera de la caja, ¿no? Pero lo que sucede es que se transforma como en una imposibilidad estudiar este panorama general con ese nivel de profundidad en toda la ciudad. Entonces, lo que nosotros proponemos hacer es ahora hacer unos estudios de caso aún más focalizados en ciertos barrios con ese nivel de cantidad de fuentes posible para poder profundizar efectivamente en esos barrios, si no, a no ser que, claro, tuviéramos mucho dinero, pero tiempo y super. Y lo que comenta Alejandro, el Ale en el chat, también está súper bueno, particularmente el archivo intendente de Santiago, de la Intendencia de Santiago, que es donde están la mayoría de estos cines. Pero también aquí parte del problema es nuevamente la pandemia, ¿no? Los archivos acá están todos cerrados, o sea, en Chile está todo cerrado desde octubre del 2019. Han abierto entre medio en algunos periodos los archivos para poder entrar durante el estallido social o en la pandemia, pero la verdad es que están cerrados desde octubre del 2019. Entonces la revisión a esta altura está muy detallada y muy terminada en todo lo que está digital, pero lo que está en análogo todavía hay más que podemos revisar. Pero ahora ya partimos con la estrategia mixta, ¿no? También no sabemos hasta cuándo revisar todas las fuentes posibles materiales. Ahora, también lo que nos ha parecido y que empezamos a cambiar un tipo de fuente más oficial, en más el salto a la experiencia, es que hemos empezado a revisar literatura también.
y hay harta poesía sobre ir al cine y cuentos cortos sobre ir al cine. Y ahí hay una parte que es más de la experiencia y no tanto como más de dato duro, que nos abre otro campo más allá de las revistas también. Ujú. Bueno, ustedes pudieron acceder al chat y ver las felicitaciones, las expresiones de cariño y adhesión al trabajo que ustedes hacen. No sé si hay más preguntas o Yo comentarios. Clara, ¿Puedo? Por supuesto. Bueno, la felicito, me encantó. Todo el tiempo pensaba cómo, digamos, las cosas en común y las diferencias. Qué bueno lo que está apareciendo, porque pensaba lo que dice María de relevar todas esas fuentes, y realmente es inabarcable. Y además, bueno, un poco lo que nos pasa a nosotros, la Ciudad de Buenos Aires, nosotros nos centramos en la investigación de la Ciudad de Buenos Aires, que es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, fuimos a Boedo, hicimos un relevamiento con la Junta Vecinal de Boedo, etcétera, pero después no encontrábamos adultos mayores en Boedo para hacerles las entrevistas y nos aparecían de otro barrio, con lo cual es muy difícil todo eso, ¿no? Pero bueno, están empezando a aparecer las comparaciones. Dos cosas quería preguntar. Una es si les apareció algo en relación con, digamos, la oscuridad como peligro y no la oscuridad como lugar de anonimato que favorece, digamos, ciertas situaciones. Nosotros empezamos a pensar en esto a partir del trabajo que hicieron los italianos, y nos empezó a aparecer en entrevistas si aparece algo acerca del acoso a los niños, a las niñas, a las mujeres. Me llamó la atención eso que contaron, una mujer sola yendo al cine, porque era como digamos, lo que se dice es que en algunas entrevistas es que las mujeres solas corrían peligro de acoso. Ese es una. Y después lo de las fotografías, que cada vez me interesa más. ¿Qué jugo se le puede sacar a esas fotografías que ustedes mismas han presentado aquí? Las que contaban a Rosas de las colas de los cines. Creo que ahí hay un material que todavía no lo estamos usando de manera ilustrativa y todavía no sabemos bien cómo explotarlo. Nada, eso. Estoy de acuerdo, gracias, Clara. Respecto al acoso, elegimos esa historia justamente porque nos llamó la atención eso mismo, pero no es la única historia de mujer yendo sola al cine. Entonces, por eso yo hice, también hablé muy rápido, pero quise hacer el hincapié en que eran cines del centro, porque esos cines era más posible, como había más vida pública, eran cines donde efectivamente se podía dar eso. Ahora, la hora no es cualquier hora, es la hora de Bermú, no es en la noche, por ejemplo, que la mujer iba sola. Entonces, primero está condicionada por las horas y por el lugar. Pero, por ejemplo, no nos salió directamente el tema del acoso, pero sí indirectamente. Entonces, en las historias de cines de barrio, cuando elegían a qué barrio ir, los entrevistados también hacían hincapié en, por ejemplo, cuando eran chicas, adolescentes, niñas, en que siempre iban juntas al cine. Eso una niña nunca iba a ir sola, y una adolescente menos, y que justamente elegir un cine por sobre otro tenía que ver con prevenir el acoso. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les decía del Llano, el San Miguel, es posible ir solo en grupo, no solos. El Majestic quizás sí. Y cruzar la línea del tren hacia un cine como el Franklin, por ejemplo, que quedaba cruzando la línea del tren y que es cerca caminando, era una imposibilidad, porque el riesgo era tanto del acoso de la caminata por la ciudad como del acoso dentro del cine, en los dos sentidos.
Pero también tenemos testimonios en salas de barrio que aparecieron en revista de la defensa de la idea de mi cine, de mi barrio, y que yo puedo ir y puedo estar como en la casa de una amiga. Ahora eso también es en los 30. En los 40 también encontramos testimonios de mujeres yendo solas a cine, pero son también, como sumando lo que dice María Paz, también es una edad específica con una independencia económica específica. Creo que ahí... a nosotros, Ale también nos preguntó hace un tiempo sobre los riesgos de la oscuridad. A nosotros no nos ha parecido en detalle, nos ha parecido como, no sé si esta palabra es internacionalizable, la capotera. El mismo miedo que tenían esta niña de ir al baño sola, estaba este riesgo de atravesar por partes de las salas porque los niños de la galería te pegaban, te hacían una capotera, que es como un juego de niños medio violento de pegarse como, así como claro, no un juego de niños. Y eso también pasaba, entonces quizá esos testimonios también nos han aparecido, que tiene que ver como con esa actitud no contemplativa del cine, pero no tanto de la oscuridad. Ahora, tampoco lo hemos conversado o preguntado, deberíamos incluirlo en las siguientes entrevistas, ¿no? A ver si aparece mencionado. Sí, respecto a las fotos, Clara. Perdona, Cecilia, ¿iba a decir algo de esto mismo, Ceci? Sí, no, que quería comentar cómo fue apareciendo eso. Es algo como complejo de preguntar porque también en el relato y en la memoria hay una construcción muy diferente según la subjetividad de qué es un abuso, de qué es un acoso y qué no lo es, y qué está naturalizado, normativizado para la época y qué no. Lo que es interesante es que después de muchos años, por ejemplo, 3, 4 años de hacer entrevistas, que aparezca en los últimos tiempos donde socialmente se habla mucho más del acoso y del abuso. Las entrevistas del 2017 eso no aparecía ni cerca, y en las de los últimos 6 meses apareció 2 veces, y sin preguntarlo realmente. Entonces ahí es interesante pensar qué tipo de estrategias para poder, qué cosas eran normales que te toquen en un cine y que nadie lo registre como un evento particular o traumático, y después sí, o sea, solamente eso. Tienes toda la razón, Ceci, es súper difícil preguntarlo. A las veces que nos ha salido ha sido, por ejemplo, cuando entrevistados que tenemos mucho más rapport, o sea, mucho más confianza. E incluso ahí no nos ha aparecido ninguna, o sea, no me acuerdo, Claudia, a lo mejor tú te acuerdas de alguna, pero yo no recuerdo ninguna historia concreta como de una anécdota, sino más bien como una generalidad, un peligro genérico. Yo me acuerdo de una anécdota. Experiencia. Dale, Claudia, después. Pero antes te la paso al tiro. Lo que sí estaba pensando es que se cruzan esas dos cosas, yo creo, la relación que se establece con el entrevistador y el entrevistado, y el contexto histórico que tú dices, porque a mí por ejemplo, cuando me salió también hace poquito, y con alguien que yo ya le había preguntado, por ejemplo, este tema, y que antes no me lo había dicho así. Entonces yo creo que sí, quizás la estrategia podría ser también preguntar de nuevo a personas ya entrevistadas. Yo volvería, y creo que, y ahí también ver como distintos caminos por los que salgan las palabras, porque cuesta que salga esa palabra, te diría yo. Claro, pero lo que sí nos ha parecido es una normalización del acoso, de gritarle cosas a las personas dentro de la sala. Ahora que está medio en la narración del mundo como una actitud no contemplativa ante la película y una actitud como de hipódromo, entonces está naturalizado como el no silencio de la sala, pero hay harto de eso que es niños pegándole a otras personas, gritándole a mujeres que están solas, ¿no? O como molestando a la línea de personas que se sentaban atrás donde podían besarse, pero también eso estaba pasando en el espacio público al mismo tiempo, entonces ahí había como una línea de seguridad para hacer eso y ese otro como actitud más grande, ¿no? O sea, ciertamente ahí hay un mundo bastante complejo de ese análisis. ¿Y sobre la fotografía? Las fotos, sí. Lo mismo, o sea, lo voy a tratar de ligar. Sí, estamos pensando varias cosas con las fotos. Una de ellas es volver con estas fotos que recogimos después de las entrevistas a esos entrevistados. Entonces, nuevamente, volver con el dispositivo fotográfico a conversar sobre la fotografía.
queríamos hacerlo mucho antes, pero no teníamos las fotografías, entonces no podíamos usarlo como dispositivo. Entonces, esa es una opción. Y la otra tiene que ver con el análisis de la fotografía misma, que yo creo que requiere otro trabajo. No sé, Clau, ¿qué piensas tú? Sí, sí. Hay un comentario de Felipe Morales, que me parece, Morales Leal, que sobre la fotografía, no sé si se fue Felipe, pero es interesante. Sí, o sea, nosotros lo que estamos haciendo con el trabajo de imágenes en primera instancia fue rastrear lo que había aparecido en las salas. ¿Cuál era la imagen pública de las salas en los periodos que el público estaba revisando el acceso a estas salas? En el fondo, la primera tanda de imágenes que analizamos, que están en la revista, son las con las que la sala se presenta a su público, de alguna manera, ¿no? Y que está sumada con esa descripción de la más elegante de Santiago, la única con aire acondicionado, venga aquí sumamente limpia, la ventilada, ¿no? Y ahí la foto está como parte de esa carnet de presentación de la sala, en la primera instancia. Ahora, la segunda tanda de fotos que encontramos ya pertenece a otro circuito, muchas son de las revistas también, pero que nosotros no hemos logrado llegar a revisar, pero que una de las partes sorprendentes de nuestra investigación es que existe un mundo súper grande de blogueros, historiadores amateur que conservan el patrimonio de sus propios barrios y son en esos blogs donde están estas fotos, algunas de ellas sacada como con una cámara muy mala de la revista desenfocada y media chueca con la curva de la hoja, filo, es la única que tenemos por ahora hasta que encontremos, y ahí no hay fuentes, ahí no podemos corroborar cómo se ocupó esa foto en el contexto original, entonces esas las estamos ocupando por mientras, ilustrativamente, en deseo de tratar de encontrar cómo la foto fue utilizada en el momento. Y de ahí también, en este mundo de los blogueros, la foto es infinitamente más que ilustración y es la que gatilla una sección de comentarios fabulosos sobre la experiencia que implicó esa sala en persona. Entonces de ahí partió una etnografía digital en que la foto es un marcador. O sea, va a partir una etnografía digital. Va a partir una etnografía digital. Todavía la tenemos decidida, no ha sido ejecutada. Sí, y la idea ahí en la etnografía digital es un poco como analizar las interacciones en el blog y a usarlas además, esas interacciones, para trazar a las relaciones dentro del blog, identificar a los que participan en el blog y las que participan, y tratar de entrevistar a las personas que colaboran en los blogs. O sea, es como respondiéndole también a lo que preguntaba Bianca, de cómo vamos a encontrar a nuevas personas, esa es una de las entradas que estamos pensando usarla para las dos cosas, digamos. Antes de darle la palabra a Sebastián, hay un comentario de José Manuel Peláez Ropero que nos habla de testimonios en la literatura, ¿no? Para el caso español, sobre acoso y también que aparecen tanto en novelas como en memorias, y le está pidiendo Cecilia si por favor nos puede dejar unas referencias. Sí, no hay ningún problema. Puedo hacerlo llegar además porque hay una amplia literatura sobre el tema. O sea, que no hay ningún problema. Muchas gracias. De nada. Sebastián. Sí, hola. Hola. Perdón que no dé la cara porque estoy con un internet un poco inestable. Bueno, saludar a María Paz y a Claudia, mandarles mis felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo. Es de verdad que es alucinante, es como tomar una máquina del tiempo y trasladarse a esos momentos. Yo soy de la región de Valparaíso, pero que sin duda lo que ellas cuentan se replica bastante de acuerdo a las historias que nos contaban nuestros abuelos, nuestros tíos. Se parecen muchísimo, entonces como que está todo eso, como la rememoranza un poco de las historias personales. Pero en todo caso lo que yo quería preguntar, y yo no soy del área de investigación, pertenezco al área de los festivales de cine, pero sí me parece interesante que probablemente dentro de todas las historias que aparezcan, es muy probable, y pregunto si es que también está encauzado ahí en algún momento de la investigación, porque sé que está pensado para un periodo determinado,
pero si hay algún momento en el cual se genera una comparativa de lo que significa ir al cine en la actualidad. Evidentemente, probablemente las personas van a, probablemente intuitivamente, pueden ir comparando lo que sucede con la actualidad. A modo de ejemplo, me imagino que pueden decir, ya no voy al cine tan a menudamente, ya no tengo los cines en el barrio, estoy sumamente lejos de poder acceder a las salas, o ya no me interesan las películas que dan. Como que también hay una cierta añoranza y una cierta idealización de cómo eran los cines, o cómo era, porque finalmente, como decía, no se trata solamente de las películas, sino se trata de la experiencia social, de lo que significa era compartir al cine en la pantalla oscura, ¿no es cierto? En la sala oscura, perdón. Entonces, quería saber ese caso, evidentemente no sé si está encauzado hacia allá, pero no sé si también se va a integrar un poco ese relato. Sí, generalmente, además que piensa que siempre son personas mayores, entonces, y nosotros somos súper jóvenes, ¿no? O los espectadores son más jóvenes, entonces generalmente la narración es una narración que es que no es como es ahora. Claro. Todas las narraciones tienen esa comparación. De positiva o negativa, en general, más bien, como dices tú, tiendes a ser evocativa y más nostálgica, no siempre, pero sí. Y sí, lo estamos incorporando al nuevo proyecto, está pensando justamente en esa comparación, Sebastián. Un ejemplo, por ejemplo, Sebastián, Laura, tenemos estos testimonios que son ya de algunas de las abuelas de los estudiantes, que eran mujeres que cuando eran solteras iban al cine con su grupo de amigas, y que después, cuando se casaron, siguieron yendo al cine con el marido, pero no les gustaba ya tanto porque ahí había una nueva selección de películas, más cowboys en general, y después con los niños dejan de ir al cine, y después de mayores, cuando los niños ya están más criados, ¿no? O sea, ya abuelas, son como fanáticas de Netflix, ¿no? Y van al cine con los nietos y siguen teniendo una forma de ver cine como una práctica habitual, pero ya no es el ir al cine, sino que ahí cambiaron otros elementos. Como parte de las entrevistas nos apareció que dejaron de ir al cine por situaciones de la biográficas, ¿no? Que tener niños, la crianza, los trabajos, otras dinámicas, pero que el gusto por la película no cambió. Entonces, desde ahí, como explorar qué significa eso en el hoy, ¿no? Y si te fijas como en el ciclo vital, se coincide con los estudios contemporáneos de público de salas, que efectivamente también en la mayoría de los estudios contemporáneos, el ciclo de vida donde menos gente va al cine es cuando empiezan a tener hijos, por desgracia, hasta que empiezan a ver las películas de niños. Pero es la juventud principalmente, luego hay un cierre, y ahí en la tercera edad baja, en Chile en particular, baja mucho el consumo cinematográfico en la tercera edad. Así que se corresponde además. Buenísimo, muchas gracias. No sé si hay más preguntas o comentarios. El chat está on fire al lado. Sí. Conexiones que están pasando ahí en ese chat. Ustedes nos dicen. No sé, Clara, si querés comentar algo más, si no, vamos a... Bueno, les agradecemos muchísimo a todos la presencia, a las presentadoras, bueno, nuestro cariño de siempre y admiración por el trabajo que hacen, y los esperamos en un mes para el nuevo encuentro. No sé, Clara, si podemos anticipar algo. Sí, si me das un segundo, anticipamos. Bueno, y quienes nos están pidiendo referencias por el chat, mientras les anticipamos lo que viene, les pedimos que nos vuelvan a escribir al correo en el que se inscribieron hoy para participar, y ahí les damos estas referencias que Manuel nos va a hacer llegar, y también Luciana
que nos ofrece desde los casos brasileños. Bueno, tenemos, la próxima es el 17 de mayo y va a exponer María García Chávez de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, tenemos... Y también para los que quieran exponer, ya tenemos mayo, junio, julio y septiembre ocupados, pero para si alguien quiere agosto, octubre, noviembre, tiene que mandar un mensaje también al mismo mail. Y también, Clara, si querés comentar algo sobre la publicación, les vamos a mandar ahora los certificados de su participación, y si querés comentar algo de la publicación. Bueno, lo que habíamos comentado la vez pasada, que hay una convocatoria para publicar un libro de temas vinculados a los que nos ocupan en Latinoamérica, así que la convocatoria va a ir junto con el certificado y nada, esperamos recibir los abstracts. Acá preguntan cuál es el email de las dos ponentes. Bueno, pueden dejarlo en el chat, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas por haber participado, y a Claudia y María Paz. Nos encontramos a fines de mayo, entonces. Gracias a ustedes. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias. Qué gusto verles. Igualmente. Dios. ¿Alcanzaste a poner tu mail, Claudia? Sí, más o menos, pero no alcancé a poner. Es complicado. No entero, ¿no? Siguen las felicitaciones mientras se van desconectando.